Texto escrito por Viajero en el Tiempo, exponiendo el peso del apellido en la vida de José Antonio Primo de Rivera. No creo que la gente comprenda hasta qué punto José Antonio Primo de Rivera fue marcado por el peso de su apellido y el privilegio de su cuna. José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia nació el 24 de abril de 1903 en Madrid, en el seno de una de las familias más influyentes de España. Su padre era el general Miguel Primo de Rivera, quien años más tarde, en 1923, lideraría un golpe de Estado para instaurar una dictadura que gobernaría el país hasta 1930. Este origen aristocrático y militar marcó profundamente su visión del mundo y su futuro. Creció rodeado de los privilegios y las responsabilidades que se asociaban a la alta sociedad española, en un ambiente donde el honor, la patria y el orden eran valores fundamentales e incuestionables. Desde muy joven, sintió la presión de estar a la altura del legado de su familia, un linaje de soldados y estadistas. A pesar de su entorno militar, José Antonio no siguió una carrera en el ejército. En cambio, decidió estudiar Derecho en la Universidad de Madrid, donde se doctoró y destacó por su inteligencia y su notable capacidad para la oratoria. Ejerció como abogado con éxito, ganándose una reputación como un joven brillante y elocuente. Su formación jurídica le proporcionó una estructura intelectual que más tarde aplicaría a sus ideas políticas, buscando siempre un orden y una justificación normativa para sus propuestas. Durante estos años, comenzó a desarrollar una profunda preocupación por la situación de España, observando con inquietud la creciente inestabilidad política y social que caracterizó los últimos años de la monarquía de Alfonso XIII. La caída de la dictadura de su padre en 1930 y la proclamación de la Segunda República en 1931 fueron acontecimientos que le afectaron directamente. Sintió la necesidad de defender la memoria de su padre, a quien consideraba injustamente tratado por la historia y por la nueva clase política republicana. Este deseo de reivindicación familiar fue uno de los principales impulsos que lo llevaron a entrar en la arena política. Consideraba que el sistema parlamentario liberal era débil, corrupto e incapaz de resolver los grandes problemas de la nación. Veía a España como una entidad histórica en decadencia, fragmentada por las luchas de clases y los nacionalismos periféricos, una visión que lo empujaría a buscar soluciones radicales. Su entrada formal en la política se produjo en 1933, cuando fue elegido diputado a las Cortes por la provincia de Cádiz, dentro de una coalición conservadora. Sin embargo, su proyecto político era muy diferente al de sus aliados. No buscaba restaurar el viejo orden ni simplemente conservar las estructuras existentes. Su ambición era mucho mayor. Quería liderar una revolución nacional que transformara por completo a España. Inspirado por corrientes de pensamiento europeas, como el fascismo italiano, y por las ideas regeneracionistas españolas, Primo de Rivera comenzó a dar forma a un movimiento que pretendía superar tanto el capitalismo liberal como el comunismo marxista, ofreciendo una alternativa autoritaria y nacionalista. El 29 de octubre de 1933, en un acto cargado de simbolismo celebrado en el Teatro de la Comedia de Madrid, José Antonio Primo de Rivera fundó oficialmente la Falange Española. En su discurso fundacional, expuso las bases de su ideología, presentándola como una tercera vía revolucionaria frente a los modelos políticos dominantes. Rechazó con vehemencia el sistema parlamentario, al que acusaba de ser un mecanismo artificial que dividía a la sociedad en partidos enfrentados. En su lugar, proponía un Estado fuerte, autoritario y totalitario, que encarnara la voluntad de la nación y pusiera fin a las luchas internas. Su lenguaje era poético y evocador, apelando a las emociones y a un sentido de misión histórica. La ideología de Falange era una mezcla compleja de diferentes influencias. Se nutría del nacionalismo radical, defendiendo una idea de España como una unidad de destino en lo universal, un proyecto histórico con una misión trascendente. También incorporaba elementos del sindicalismo, pero de un tipo muy particular, el nacionalsindicalismo. Este proponía la creación de sindicatos verticales que agruparan a empresarios y trabajadores de un mismo sector productivo, eliminando así la lucha de clases y subordinando la economía a los intereses del Estado.
Esta estructura buscaba reemplazar tanto al capitalismo, que consideraba individualista y materialista, como al socialismo, que veía como una amenaza internacionalista que destruía la unidad nacional. A pesar de la grandilocuencia de sus discursos y la ambición de su proyecto, Falange Española fue, durante la mayor parte de la Segunda República, un partido muy minoritario. En sus primeros años, apenas tuvo representación parlamentaria y su influencia en la sociedad era limitada. Para sobrevivir económicamente, el movimiento dependió en gran medida de los subsidios que recibía del régimen fascista de Benito Mussolini en Italia, quien veía en Primo de Rivera un posible aliado para expandir su influencia en el Mediterráneo. Esta dependencia financiera demuestra la debilidad inicial del movimiento y su dificultad para conseguir apoyos significativos dentro de España, donde competía con otros grupos de la derecha y la extrema derecha. En 1934, un paso clave en la evolución del movimiento fue la fusión de Falange Española con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, un grupo liderado por Ramiro Ledesma Ramos y Onésimo Redondo. Esta unión dio lugar a Falange Española de las JONS y radicalizó al movimiento. Las JONS aportaron un componente más violento, un estilo más directo y una estructura paramilitar, con sus milicias de camisas azules que se enfrentaban en las calles a los militantes de izquierdas. La violencia política se convirtió en una característica central de la Falange, que la justificaba como una respuesta necesaria a la agresión de sus enemigos y como una herramienta para desestabilizar el orden republicano que pretendían destruir. El clima político de la Segunda República se fue enrareciendo progresivamente y la Falange contribuyó activamente a esta espiral de violencia. Sus militantes, organizados en escuadras paramilitares, protagonizaron numerosos enfrentamientos callejeros, atentados y asesinatos contra líderes y simpatizantes de partidos de izquierda. Esta estrategia de tensión buscaba crear una sensación de caos e ingobernabilidad, con el objetivo de demostrar que el sistema democrático era incapaz de mantener el orden. La violencia era concebida por Primo de Rivera no solo como un medio de defensa, sino como un instrumento político para conquistar el poder. La dialéctica de los puños y las pistolas, como él mismo la llamó, reemplazó al debate parlamentario. La respuesta de los grupos de izquierda no se hizo esperar, y la violencia se convirtió en un ciclo de acción y reacción que ensangrentó las calles de las principales ciudades españolas. Los enfrentamientos entre falangistas y militantes socialistas, comunistas y anarquistas se hicieron cotidianos, creando un ambiente prebélico. José Antonio, a pesar de su formación intelectual y su estilo refinado, no dudó en justificar y alentar esta violencia. Creía que solo a través del sacrificio y la lucha se podría forjar la nueva España que anhelaba. La Falange, aunque pequeña en número, tuvo un impacto desproporcionado en la polarización de la sociedad, contribuyendo a destruir los pocos puentes de diálogo que quedaban. Tras la victoria del Frente Popular, una coalición de partidos de izquierda, en las elecciones de febrero de 1936, la situación se volvió insostenible. El nuevo gobierno tomó medidas para reprimir la violencia política y desarticular a los grupos extremistas. El 14 de marzo de 1936, José Antonio Primo de Rivera fue arrestado bajo la acusación de posesión ilícita de armas y por sus supuestos vínculos con militares que conspiraban contra la República. Junto con él, fueron detenidos otros líderes de la Falange y el partido fue ilegalizado. Su encarcelamiento no hizo más que aumentar su prestigio entre sus seguidores, que comenzaron a verlo como un mártir de su causa. Desde la cárcel, primero en Madrid y luego en Alicante, Primo de Rivera continuó conspirando activamente para derrocar al gobierno. Mantuvo correspondencia con generales del ejército, como Emilio Mola, uno de los principales organizadores del futuro golpe de Estado. Aunque sus instrucciones eran a veces contradictorias, animó a sus milicias a unirse a la sublevación militar que se estaba preparando. Su participación en la conspiración era un secreto a voces, y su figura se convirtió en un símbolo para los sectores más radicales que buscaban una salida autoritaria a la crisis de la República. Su detención, lejos de neutralizarlo,
lo convirtió en una pieza clave del levantamiento que estallaría en julio de 1936. Cuando el 18 de julio de 1936 estalló la Guerra Civil, José Antonio Primo de Rivera se encontraba recluido en la prisión de Alicante, una ciudad que permaneció leal al gobierno de la República. Su situación se volvió, pues, extremadamente precaria. Para los sublevados, era un líder ideológico y un símbolo. Para sus captores republicanos, era un prisionero de guerra de altísimo valor, y el principal responsable de la violencia fascista que había contribuido a desencadenar el conflicto. El temor a un intento de rescate por parte de las tropas nacionales o a un asalto a la prisión por parte de milicias anarquistas incontroladas creaba una tensión constante en torno a su figura. Durante los primeros meses de la guerra, se exploraron varias posibilidades de canje. Hubo negociaciones, incluso con mediación internacional, para intercambiar a Primo de Rivera por prisioneros republicanos importantes, como el hijo del presidente del gobierno, Francisco Largo Caballero. Sin embargo, estas negociaciones fracasaron. Las razones fueron múltiples: la desconfianza entre los bandos, la falta de una autoridad unificada en la zona republicana, y según algunos historiadores, el posible desinterés del propio Francisco Franco, quien veía en José Antonio un potencial rival por el liderazgo del bando nacional. La oportunidad de salvar su vida se desvaneció en medio del caos y la brutalidad de la guerra. A mediados de noviembre de 1936, las autoridades republicanas de Alicante decidieron someter a Primo de Rivera a un consejo de guerra. El juicio se celebró de forma sumaria entre el 16 y el 18 de noviembre, en un ambiente de enorme presión popular y militar. Fue acusado de rebelión militar y de conspirar contra la República desde la cárcel. Aunque se le permitió defenderse a sí mismo, las garantías procesales fueron muy limitadas, como era habitual en la justicia de guerra de ambos bandos. El veredicto era previsible: fue declarado culpable y condenado a muerte. La sentencia fue una formalización legal de una decisión política tomada en un contexto de guerra total. La ejecución se llevó a cabo al amanecer del 20 de noviembre de 1936, en el patio de la prisión de Alicante. José Antonio Primo de Rivera fue fusilado junto a otros 4 prisioneros. Tenía 33 años. La noticia de su muerte fue ocultada durante un tiempo por ambos bandos. El gobierno republicano temía las represalias, mientras que el bando nacional, y en particular Franco, prefirió gestionar la información para construir un mito a su medida. La muerte de Primo de Rivera cerró un capítulo de la historia de la Falange y abrió otro, el de su transformación en un símbolo sagrado para el nuevo régimen que comenzaba a forjarse bajo el liderazgo de Franco. La muerte de José Antonio Primo de Rivera fue una herramienta política de un valor incalculable para Francisco Franco. Una vez confirmada la ejecución, Franco decidió no anunciar la noticia durante más de 2 años, refiriéndose a él como el ausente. Esta estrategia le permitió consolidar su poder sin la sombra de un posible rival. Primo de Rivera era carismático, joven y el líder indiscutible de la Falange. Vivo, habría sido una figura incómoda para la autoridad única y absoluta que Franco pretendía imponer en el bando nacional. Su muerte, en cambio, lo convirtió en un mártir perfecto, un héroe caído cuya memoria podía ser manipulada para legitimar el nuevo régimen. En abril de 1937, Franco decretó la unificación forzosa de todos los grupos políticos que apoyaban la sublevación, principalmente la Falange Española de las Jons y los carlistas, en un único partido llamado Falange Española Tradicionalista y de las Jons, más conocido como el Movimiento Nacional. Franco se autoproclamó jefe nacional de este nuevo partido, apropiándose de los símbolos, la ideología y la base militante de la Falange. La figura de José Antonio fue elevada a la categoría de mito fundacional. Sus escritos fueron reinterpretados y censurados para eliminar cualquier idea que pudiera contradecir los intereses del franquismo, convirtiéndolo en un precursor de la cruzada de Franco. Tras el final de la Guerra Civil, en 1939, el culto a la personalidad de José Antonio se convirtió en una parte central de la propaganda del régimen. Su nombre encabezaba todas las listas de caídos por Dios y por España,
Su retrato colgaba en iglesias y edificios públicos junto al de Franco, y la fecha de su muerte, el 20 de noviembre, se convirtió en un día de luto nacional. En 1959, sus restos fueron trasladados con gran pompa al Valle de los Caídos, un monumental complejo construido para honrar a los muertos del bando vencedor, donde fue enterrado en un lugar de honor frente al altar mayor. Esta sacralización lo convirtió en un pilar ideológico del franquismo durante casi 40 años. Hoy, casi 90 años después de su muerte, la figura de José Antonio Primo de Rivera sigue siendo profundamente controvertida. Para algunos sectores de la extrema derecha, es un héroe y un visionario cuyas ideas fueron traicionadas por Franco. Para la mayoría de la sociedad española, representa el rostro del fascismo, la violencia política y la ideología que justificó una dictadura brutal. El debate sobre quién fue el responsable último de su ejecución, si el gobierno republicano, las autoridades locales de Alicante o si su muerte benefició a Franco, continúa abierto entre los historiadores. Su legado es un recordatorio de la peligrosa radicalización que condujo a España a la guerra civil y un símbolo de las profundas divisiones que aún hoy perduran en la memoria histórica del país. Fuentes citadas. Incluir aquí las fuentes utilizadas en el video. Para los espectadores interesados en aprender más, les recomendamos consultar las obras de historiadores como Paul Preston Stanley Payne y Julián Casanova, así como documentos primarios y archivos de la época. Se puede encontrar información adicional en artículos académicos, documentales y publicaciones especializadas en la Guerra Civil Española y el régimen franquista. Gracias por vernos. Si encontraron este video informativo, consideren suscribirse y explorar nuestro canal para más contenido sobre historia y política.